Les saluda el diácono Óscar Lopera este sábado 12 de septiembre de 2020, sábado de la 23ª semana del tiempo ordinario. Ya el segundo fin de semana con una apertura total en la que los resultados positivos dependen de la responsabilidad de cada uno. Hemos visto el desorden impresionante estos últimos días. Yo creo que aquí tenemos que preguntarnos si estamos haciendo lo que debemos hacer para contrarrestar toda esta fuerza negativa, toda esta fuerza que viene de fuerzas oscuras. Una respuesta a esto es el Santo Rosario con una firme devoción, y máxime hoy que en este sábado 12 de septiembre tenemos como memoria el Santísimo Nombre de María. Yo creo que es necesario una unidad nacional de oración en este momento de crisis social, crisis espiritual, y cuando el corazón del hombre se ha enfocado en la violencia, en todo lo que genera dolor y angustia. Hermanos, en nuestras manos está el bien, el salir adelante, pero si nos dejamos vencer por las fuerzas oscuras, no lo logramos. Tenemos en nuestras manos las herramientas, el Santo Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Consciente de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad y flaqueza, le hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos. Es el momento de pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos con un corazón contrito y humillado a ese Padre bondadoso que siempre está dispuesto a perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a seguir escuchando la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ya en el capítulo 10, versículos 14 al 22. Al Salmo 115 respondemos: Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Y el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 6, versículos 43 al 49. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Amigos míos, no tengáis que ver con la idolatría. Os hablo como a gente sensata, formaos vuestro juicio sobre lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos el mismo pan. Considerad a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber de los dos cálices, del Señor y de los demonios. No podéis participar las dos mesas, de la del Señor y de la de los demonios. Vamos a las dos mesas de la del Señor y la de los demonios. Vamos a provocar al Señor. ¿Es que somos más fuertes que Él? Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
al Salmo 115, te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza invocando tu nombre. Señor, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo decía Jesús a los discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo hablan los labios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba cimentada, sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si quisiéramos darle un nombre a la liturgia que acabamos de escuchar en la palabra, le diríamos coherencia de vida espiritual. Sí, es lo que nos está diciendo San Pablo en la primera carta y es lo que nos está diciendo el Evangelio. Por eso, hermanos, yo los invito, porque es que no podemos jugar a prenderle una vela a Dios y a los santos y otra al enemigo. ¿Y por qué digo esto? Porque, caramba, es increíble que después de 20 siglos de predicación del Evangelio, todavía tengamos personas que van a la misa, reciben la Sagrada Comunión y salen de la misa a consultar al hechicero, al que le lea las cartas, a hacerse leer el cigarrillo, que hacerle la taza de chocolate. Eso no es de Dios. Que es que esa señora es muy buena, que es muy católica, que tiene allá en la sala un cuadro grande de la Virgen del Carmen, tiene un crucifijo grandísimo allá en la habitación donde atiende y tiene los ángeles, San Miguel Arcángel. Sí, pero usted no se ha dado cuenta que eso es una fachada. Y ella en las oraciones que está invocando esos otros espíritus que no sabemos cuáles son, y son espíritus que quizás le pueden iluminar, pero son espíritus de la tiniebla. Ojo con eso. O sea, yo en eso soy muy claro y en eso tengo la convicción de que la falta de coherencia es lo que nos tiene enredada la vida. Entonces aquí es lo que nos está diciendo San Pablo. Volvamos a esa primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 22. Y si es preciso, leámosla toda completa para que tengamos claridad sobre lo que San Pablo nos quiere decir. Entonces, hoy no tenemos ídolos así de estatua y tal cosa, pero a ver, el dinero es un ídolo, el placer es un ídolo, el poder es un ídolo. ¿Y cuánto nos hemos arrodillado a esos ídolos? Revisemos eso y pidámosle al Señor que nos dé discernimiento y capacidad de optar por el bien. Volvamos a ese Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. A ver, hoy tenemos una debilidad grande en ofrecer nuestras pequeñas mortificaciones como sacrificio a Dios.
Nos cuesta esos momentos de dificultad ofrecérselos a Dios por nuestra conversión, por nuestra salvación, por nuestra salud. O sea, queremos vivir es en un confort donde nada me perturbe, nada me moleste, nada me inquiete. Eso no es de Dios, hermanos. Entonces, volvamos a ese Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Yo recuerdo una anécdota de mi abuelo y abuela. Esas pequeñas mortificaciones. Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco esta incomodidad, me mortifico en este momento para que me concedas la paz interior. Caramba, hoy, no sé, nos da miedo como ofrecerle esas dificultades, esas angustias y esas pequeñas mortificaciones, ofrecérselas al Señor. Él se mortificó en la pasión y en la flagelación y en la cruz por nuestra salvación. ¿Por qué no hacer esos pequeños sacrificios y ofrecerlos con amor, con alegría al Señor por el bien nuestro? El Evangelio, mis queridos hermanos, nos trae 3 profundas enseñanzas. Mire, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Hermanos, cuando obramos el bien, cuando nuestro corazón está rebosante de bondad, de allí brota la bondad, brota el bien, brota la bendición. Imposible compartir la maldición en un corazón lleno de bondad. Entonces, hay una línea transversal en la liturgia completa, invitándonos a la coherencia de vida espiritual. Recuerden, como bautizados, somos peregrinos que vamos caminando en este mundo, un mundo que Dios creó, que lo creó buenísimo, hermoso, agradable. Lo hemos dañado nosotros por nuestro pecado, por nuestra desidia, por nuestras equivocaciones. El mundo no es malo, el mundo es bueno. Lo hemos dañado nosotros y lo seguimos dañando. Entonces, qué bueno que este evangelio nos ilumine a reconstruir todo este mundo que hemos dañado. Es que el Señor es muy claro cuando nos da esta enseñanza. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y a no hacéis lo que yo os digo? ¿Y por qué no hacemos lo que Él nos dice? A ver, al pueblo de Israel, para que no se desviara, le dio 10 mandatos, 10 mandamientos a través de Moisés. Y eso los tenemos muy claros. Pero es que no los podemos tener solamente de labios para afuera. Hay que impregnarnos en el corazón y hacer de esos 10 mandatos un proyecto de vida. Porque, ¿qué es lo que quiere Dios? Que vivamos bien. Él es nuestro Padre. Pero cuando vino Jesús, en el último momento que ya no le quedaba otra opción a Dios sino enviar a su propio Hijo para rescatarnos, no abolió esos 10 mandamientos, sino que les dio plenitud. ¿Y con qué les dio plenitud? Con las bienaventuranzas. Entonces, qué bueno que en el Sermón de la Montaña, que proclamó Jesús las bienaventuranzas, es allí donde le da plenitud a la ley. Y recordemos Juan 10:10. Jesús ha venido para que tengamos vida en abundancia, vida en plenitud. Él no ha venido a otra cosa. Entonces, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque veremos a Dios. Qué bueno que tengamos unos ojos tan limpios, un corazón tan puro, que podamos ver a Dios en la creación, en lo que tenemos alrededor, en lo que disponemos. Y nos sigue dando el evangelio: el que escucha mi palabra y la pone por obra es el que edificó sobre roca firme. Vino
el río, vino la crecida, arremetió contra la casa y no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba bien construida, estaba sólidamente construida. ¿Y quién es esa roca? La roca es Cristo, en la que debemos edificar nuestro cuerpo espiritual y en la que está cimentada la iglesia, que hacemos parte, como nos dice San Pablo, somos piedra viva de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Y en esa piedra viva cada uno cumplimos una misión. A ver, ¿qué misión estoy cumpliendo yo? ¿Qué misión estás cumpliendo tú? ¿Si has escuchado dócilmente la palabra? ¿Sí? ¿Tienes claro la misión que tienes? ¿Construir una familia según el querer de Dios? ¿Tener unos hijos y administrarlos correctamente según el querer de Dios o según el querer del mundo? O sea, esa dicotomía es la que no nos deja caminar con Jesús. Y en nuestra vida ordinaria, en la vida cotidiana, tenemos muchas dicotomías. O sea, muchos caminos y abandonamos el que verdaderamente debe ser. Entonces, pidámosle al Señor que así como nos da estos tres enseñanzas del árbol que da buen fruto, del corazón que tiene siempre rebosante de bondad, pues va a salir bendición, va a salir el bien, todo esto. ¿Y en qué estamos construyendo? ¿En roca o en tierra? Construir en tierra es más fácil, porque no hay que esforzarse mucho. Sí, pues es edificar y entonces construimos nuestra vida en placeres, en confort, en bienestar del mundo, pero eso se acaba. Y el único bienestar que perdura es el espiritual, el que nos da Dios. Y ese es el que nos acompañará siempre en la eternidad. Entonces, pongámonos manos a la obra. Pidámosle pues al Señor que a través de esta palabra nos ayude a reconstruir nuestra vida según el querer de Dios. Y hoy, precisamente en este sábado que veneramos el santísimo nombre de la Virgen María, que también ella, con su humildad, con su protección de madre, nos acompañe y nos lleve siempre por el buen camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.